¿La cremación impedirá o afectará el logro de la promesa del cuerpo resucitado? ¿Qué debo tener en cuenta antes de decidir si ser cremado o no por mi familia? Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es la cremación? La cremación es un proceso por el cual un cuerpo humano fallecido es reducido a cenizas. ¿Cómo sucede esto? Presta atención, antes de la cremación se retiran objetos metálicos como joyas o prótesis del cuerpo y este se coloca en un ataúd o contenedor especial. Luego, el cuerpo es llevado al crematorio donde se coloca en un horno que alcanza temperaturas extremadamente altas, aproximadamente 1600 grados Celsius. Tal vez no sabías que esto no es inmediato y toma varias horas. El cuerpo se somete a un calor intenso y los tejidos se descomponen y evaporan. Aquí viene lo interesante. Solo los huesos y fragmentos de huesos permanecen. Escucha con atención. Son estos restos óseos los que se muelen hasta convertirse en un polvo fino conocido como cenizas, pero no son como las cenizas de un fuego común. Te explico. No tienen olor y no contienen carbono. Finalmente, las cenizas se recogen y se colocan en una urna, y lo que sigue depende de los deseos del fallecido o su familia: enterrarlas, esparcirlas o guardarlas. Mira esto, te sorprenderá. La Biblia dice en Génesis 3:19, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás». ¿Sabías que esta declaración enfatiza nuestra conexión con la tierra y la mortalidad de nuestros cuerpos? La cremación, en línea con esta idea, representa un regreso a esta esencia primordial. Cuando un cuerpo es sometido al fuego, se descompone gradualmente en cenizas, recordándonos nuestra humildad y fragilidad. Además, la cremación ha ganado popularidad debido a consideraciones ecológicas y cambios culturales. Más de la mitad de los estadounidenses ahora optan por este método, reconociendo su eficiencia espacial y menor impacto ambiental. Así, en el ciclo de la vida y la muerte, la cremación se convierte en un eco de nuestro origen y destino. ¿Sabías que, desde un punto de vista científico, la cremación se considera una opción más sostenible que el entierro tradicional? Sigue atento, porque las investigaciones muestran que los entierros convencionales requieren grandes áreas de terreno y utilizan productos químicos para el embalsamamiento, así como ataúdes de madera y lápidas, lo que causa un impacto ambiental significativo. Si haces una comparación, la cremación, aunque usa energía y emite carbono, ocupa menos espacio y utiliza menos recursos. Y esto explica una de las razones del creciente interés por prácticas más ecológicas. Y tal vez no hayas pensado más allá del aspecto ambiental. La cremación también refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Apuesto a que no sabías que algunas tradiciones la ven como un método de purificación y liberación, mientras que otras buscan orientación en la Biblia y otros textos sagrados sobre esta práctica. Veamos qué dice la Biblia sobre la cremación. La Biblia no aborda específicamente la práctica de la cremación o incineración, dejando abierta la interpretación de cómo se deben manejar los cuerpos después de la muerte. Aunque no se especifica si debemos enterrar o cremar a los muertos, algunos pasajes bíblicos pueden proporcionar un contexto para estas prácticas. Lo que viene a continuación puede sorprenderte. ¿Sabías que en la Biblia hay ejemplos y símbolos que pueden ayudarnos a entender cómo Dios ve la cremación y el entierro? Esto es, para que veas que, a lo largo de las Escrituras, el fuego tiene múltiples significados. En muchos casos, el fuego está asociado con la purificación y la presencia divina, como la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto en Éxodo 3, o el fuego que descendió del cielo en el Monte Carmelo,
Durante la confrontación de Elías con los profetas de Baal, Primera Reyes 18, 36, 39. A la hora del sacrificio, el profeta Elías avanzó y oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz saber hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todas estas cosas por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente sepa que tú, Señor, eres Dios y que tú estás volviendo sus corazones a ti nuevamente». Entonces el fuego del Señor cayó y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el suelo, y también secó el agua en la zanja. Cuando la gente vio esto, todos se postraron y exclamaron: «El Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios». Entonces el fuego no necesariamente tiene connotaciones negativas. Es importante recordar que la práctica del entierro también ha sido un símbolo de respeto y dignidad. ¿Sabías que Abraham compró una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara? Génesis 23. Y José hizo prometer a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de regreso a la tierra prometida. Génesis 50, 25. Estos ejemplos muestran una fuerte tradición de entierro entre el pueblo de Dios. Sin embargo, no son mandatos explícitos para los cristianos modernos, sino más bien ejemplos culturales y contextuales. Ten en cuenta que, a medida que la sociedad cambia, también cambian las prácticas funerarias. En muchos lugares, el espacio para el entierro es limitado y los costos asociados con los entierros tradicionales pueden ser exorbitantes. ¿Qué significa esto? En este contexto, la cremación ofrece una alternativa práctica y a menudo más asequible. Además, debes considerar algo fundamental. En la teología cristiana, el énfasis está en la resurrección y la vida eterna, más que en el estado del cuerpo físico después de la muerte. Jesús dijo en Juan 11, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás». Este mensaje refuerza la idea de que nuestra esperanza no está en la preservación del cuerpo físico, sino en la promesa de la vida eterna con Dios. Profundicemos más en lo que dice la Biblia sobre la cremación. Uno de los ejemplos más citados es el relato en 1 Samuel capítulo 31, después de la derrota de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos. Los israelitas recuperaron sus cuerpos. La Biblia dice que todos sus hombres valientes viajaron de noche a Betzán y quitaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de la muralla. Los llevaron a Jabes, donde quemaron los cuerpos. Luego tomaron sus huesos y los enterraron bajo el árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron durante 7 días. ¿Has considerado que la elección de quemar los cuerpos fue probablemente debido al estado en que se encontraban, ya que podrían haber sido mutilados o tan dañados que un entierro tradicional o transportarlos para enterrarlos no era práctico? El texto indica que los cuerpos fueron retirados de la muralla, lo que sugiere que probablemente estaban en un estado deplorable después de la derrota y la exposición pública. Es muy posible que hubieran sufrido mutilaciones o daños significativos que hicieran difícil o incluso imposible un entierro tradicional. En estas circunstancias, la cremación podría haber sido la opción más práctica y respetuosa para disponer de los restos. Además, el hecho de que los israelitas los transportaran desde Betzán a Jabes para realizar la cremación y el posterior entierro de los huesos indica que hubo un esfuerzo por darles una despedida digna, a pesar de las dificultades. Los 7 días de ayuno también sugieren que fue un proceso ceremonial lleno de dolor. Por lo tanto, en lugar de ver este episodio como una desviación de las normas de entierro, parece que fue una solución pragmática frente a circunstancias trágicas. La cremación fue probablemente elegida como el método más apropiado para honrar a Saúl y sus hijos, dada la condición de sus cuerpos.
Este pasaje no parece indicar un rechazo general a las normas de entierro, sino más bien una adaptación a las realidades prácticas de una situación extrema. Basado en esto, ¿crees que la cremación era una práctica común en el antiguo Israel o fue una excepción en este caso particular? Según el análisis bíblico, la cremación parece haber sido una práctica excepcional en el antiguo Israel, en lugar de una costumbre. La evidencia sugiere que la cultura tradicional del entierro en tumbas o cuevas era la norma predominante en ese momento y en esa cultura. Ejemplos como los patriarcas y los reyes del Antiguo Testamento, que fueron enterrados en tumbas familiares, apoyan esta observación. La cremación parece haber sido más una excepción que una norma en el antiguo Israel, reservada para situaciones excepcionales cuando el entierro tradicional no era factible. El entierro sigue siendo la práctica dominante reflejada en los relatos bíblicos. Pero lo que viene a continuación sin duda te sorprenderá. ¿Sabías que también hay referencias en la Biblia donde la incineración está vinculada a la pena de inmolación, aunque éstas no se relacionan directamente con la cremación voluntaria o como un método para disponer de cuerpos? En Génesis 38, versículo 24, se menciona el caso de una persona que fue condenada a ser quemada por adulterio, aunque más tarde se descubrió su inocencia. En Levítico 20:14, la quema está prescrita como castigo para ciertas transgresiones que involucran el cuerpo. En Números, capítulo 16, se narra cómo un fuego enviado por el Señor consumió a 250 hombres que ofrecieron incienso de manera indebida. Finalmente, en Josué, él y su familia fueron apedreados y luego quemados debido a su pecado de tomar objetos prohibidos. Observa esto para que lo entiendas. Estos pasajes reflejan el uso del fuego como medio de castigo o purificación, pero no abordan específicamente la cremación como una práctica funeraria. Sigamos explorando. En 2 Reyes, capítulo 21, se describe cómo el rey Manasés practicó rituales abominables, incluido el sacrificio de su propio hijo en el fuego. Aunque no está directamente relacionado con la cremación, ilustra la conexión entre el fuego y los actos religiosos extremos. Por otro lado, en 2 Reyes, capítulo 23, el rey Josías confronta los sitios de adoración pagana y ordena que los huesos humanos se quemen en los altares en Betel para profanarlos. Aunque la cremación como la entendemos hoy no se menciona explícitamente, estos eventos subrayan la importancia cultural y espiritual del fuego en la antigüedad. Ahora, sobre la libertad de Dios, la Biblia también enfatiza la soberanía de Dios. Él tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo independientemente de su estado original. La cremación no limita la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Exploremos este tema en más detalle. La Biblia presenta a Dios como el creador y sostenedor de todo el universo. Su poder es infinito y no está limitado por leyes naturales o circunstancias humanas. En el contexto de la resurrección, esta idea es crucial. Dios tiene el poder de restaurar y transformar incluso más allá de lo que podemos comprender. En 1 Tesalonicenses 4 está la piedra angular de la promesa de la resurrección. Describe un evento futuro cuando Jesús regresará. Cuando esto suceda, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego aquellos que estén vivos en ese momento serán llevados junto con los resucitados para encontrarse con el Señor en el aire. Esto se refiere a la reunión de todos los creyentes con Jesús. Es importante resaltar la independencia del estado físico. Fíjate que el versículo enfatiza que los muertos en Cristo resucitarán, independientemente de su estado físico anterior. Aquí está la clave. No importa si fueron enterrados, cremados o incluso perdidos en el mar, Dios tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo.
La resurrección implica un cambio radical hacia cuerpos incorruptibles y gloriosos. ¿Afectará la cremación a nuestros cuerpos resucitados? ¿Impedirá que recibamos esta promesa? Exploremos algunos principios bíblicos relevantes para determinar la respuesta. Desglosémoslo. Respecto a los cuerpos glorificados, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo habla sobre los cuerpos resucitados. Describe cómo nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos incorruptibles, gloriosos y espirituales. No importa si fuimos enterrados, cremados o perdidos en el mar, Dios tiene el poder de resucitarnos y darnos un cuerpo nuevo. Aquí, el apóstol Pablo aborda el tema de que nuestros cuerpos son enterrados en humillación. ¿Qué significa esto? Significa que la muerte nos recuerda nuestra fragilidad y limitaciones humanas, pero la buena noticia es que serán resucitados en gloria. Esto significa que nuestros cuerpos transformados reflejarán la majestad divina y la perfección. También habla sobre la transformación de la debilidad a la fuerza. Nuestros cuerpos actuales son vulnerables, sujetos a enfermedades, dolor y envejecimiento. Sin embargo, en la resurrección, siguiendo la enseñanza de Pablo, serán revestidos de fuerza y ya no estarán limitados por las debilidades terrenales. Además, explica que pasarán de ser naturales a espirituales. Nuestros cuerpos actuales son naturales, adecuados para esta vida en la tierra, pero en la resurrección serán espirituales. ¿Qué significa esto? No significa que seremos fantasmas o entidades etéreas, sino que nuestros cuerpos estarán en armonía con el Espíritu de Dios, libres de limitaciones físicas y conectados con la vida eterna. Ahora viene un análisis sorprendente. Presta atención. Respecto a la libertad de Dios, la Biblia también enfatiza la soberanía de Dios. Él tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo, independientemente de su estado original. La cremación no limita la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Exploremos este tema en más detalle. La Biblia presenta a Dios como el creador y sostenedor de todo el universo. Su poder es infinito y no está limitado por leyes naturales o circunstancias humanas. En el contexto de la resurrección, esta idea es crucial. Dios tiene el poder de restaurar y transformar incluso más allá de lo que podemos comprender. En 1 Tesalonicenses 4 está la piedra angular de la promesa de la resurrección. Describe un evento futuro cuando Jesús regresará. Cuando esto suceda, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego aquellos que estén vivos en ese momento serán llevados junto con los resucitados para encontrarse con el Señor en el aire. Esto se refiere a la reunión de todos los creyentes con Jesús. Es importante resaltar la independencia del estado físico. Fíjate que el versículo enfatiza que los muertos en Cristo resucitarán, independientemente de su estado físico anterior. Aquí está la clave. No importa si fueron enterrados, cremados o incluso perdidos en el mar, Dios tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo. La resurrección implica un cambio radical hacia cuerpos incorruptibles y gloriosos. La pregunta más difícil: soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Qué debo tener en cuenta? Hay varios aspectos que deberías analizar para tomar una decisión informada y estar en paz con tu fe. Primero, considera la doctrina y las enseñanzas de tu iglesia. ¿Qué piensa tu congregación si perteneces a alguna? De manera honesta, algunas, como la Iglesia Católica, ahora permiten la cremación siempre y cuando no se elija por razones contrarias a la fe cristiana, y que los restos sean tratados con respeto, incluyendo su entierro en un lugar sagrado. Otras denominaciones protestantes pueden tener una visión más abierta o más restrictiva. Es importante conocer la postura específica de tu iglesia sobre la cremación.
Segundo, considera el significado espiritual y teológico de la cremación en términos de cómo se alinea con tus creencias sobre la resurrección y la vida eterna. Algunas interpretaciones bíblicas enfatizan el entierro tradicional en la tierra como una forma de simbolizar la esperanza en la resurrección corporal, mientras que otras pueden ver la cremación como un proceso igualmente válido, siempre que se lleve a cabo con el debido respeto y dignidad. Tercero, reflexiona sobre los rituales y costumbres asociados con la muerte y el entierro en tu comunidad de fe. Habla con tu pastor o líder espiritual sobre cómo estas prácticas pueden adaptarse para honrar tanto tus deseos como las tradiciones de tu fe. Cuarto, evalúa el impacto en la familia y la comunidad. Considera cómo se sentirían tu familia y amigos con respecto a la cremación. La muerte y los funerales son momentos profundamente personales, y es importante que la decisión sea respetuosa y comprensible para tus seres queridos. Discutir abiertamente tus deseos puede ayudar a evitar malentendidos y asegurar que tus intenciones sean honradas. Quinto, considera los aspectos prácticos y legales. Investiga las leyes locales y las regulaciones sobre cremación en tu área. También considera los aspectos prácticos y financieros. La cremación puede ser menos costosa que el entierro tradicional, pero es esencial planificar adecuadamente todos los detalles, incluida la disposición de las cenizas. Sexto, considera el respeto a la memoria y el legado. Asegúrate de que el proceso de cremación respete tu memoria y legado de una manera significativa para ti y tu fe. Esto podría incluir la elección de un lugar adecuado para las cenizas, como un columbario, un cementerio o un lugar especial que tenga un significado espiritual para ti. En última instancia, busca una decisión que te traiga paz interior. La muerte es una parte inherente de la vida y todos debemos enfrentarla en algún momento. Lo esencial es que elijas lo que resuene con tus valores y creencias y que encuentres tranquilidad en esa elección. Si bien este tiende a ser un tema delicado, más allá de los versículos sobre lo que dice la Biblia sobre la cremación, según los relatos bíblicos, no hay una prohibición clara establecida. La decisión de ser enterrado o cremado debe basarse en una reflexión cuidadosa sobre la fe personal, las enseñanzas de la Iglesia, las preocupaciones prácticas y los deseos familiares. Lo más importante es vivir con la esperanza de la resurrección y la promesa de vida eterna en Cristo, manteniendo la paz y la tranquilidad en la decisión que tomes. Querido Dios, te agradecemos por tu infinita sabiduría y amor, guiándonos en todos los aspectos de la vida, incluyendo la delicada decisión sobre el destino de nuestros cuerpos después de la muerte. Te pedimos que ilumines nuestros corazones y mentes mientras reflexionamos sobre la práctica de la cremación y su relación con la fe cristiana. Señor, nos has recordado a través de las Escrituras que nuestros cuerpos son temporales y que nuestro verdadero hogar está contigo en la eternidad. Ayúdanos a entender que, ya sea que seamos enterrados o cremados, lo que más importa es nuestra fe en ti y la promesa de la resurrección. Que siempre confiemos en tu poder para transformar y restaurar, independientemente del estado de nuestros cuerpos físicos. Padre, te pedimos sabiduría para tomar decisiones que te honren a ti y respeten nuestras tradiciones y creencias. Que podamos encontrar paz interior al elegir lo que es mejor para nosotros y nuestros seres queridos, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente anclada en tu promesa de vida eterna. Concédenos la gracia de vivir de acuerdo con tus enseñanzas, enfocados en la resurrección y la vida eterna,
y no en las preocupaciones terrenales sobre el estado de nuestros cuerpos después de la muerte. Que nuestra vida y nuestras decisiones sean un reflejo de nuestra fe en ti y de la certeza de que en Cristo tenemos la victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Deja tus pensamientos sobre el tema en los comentarios, siempre respetando las opiniones de los demás. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.